Un multimillonario rechazó los servicios de esa clase de camarera. Pero su madre prefirió a una camarera antes que a su propia familia. He aquí el porqué. ¿Y si la persona a la que menosprecias resultara ser quien salvó a tu familia cuando más la necesitabas? En Romanos, el restaurante más exclusivo de la ciudad, el multimillonario magnate tecnológico de 42 años, James Patterson, acababa de entrar con sus zapatos perfectamente lustrados resonando contra el suelo de mármol. Su traje a medida costaba más de lo que la mayoría de la gente había tenido en meses, y sus fríos ojos azules recorrieron el comedor con una mirada de superioridad. Pero cuando vio la plata que le habían asignado, apretó la mandíbula con evidente disgusto. La mujer que se acercaba a su mesa tenía unos dulces ojos marrones, unas manos insensibles que denotaban trabajo duro y un uniforme que había visto días mejores. A sus 36 años, se movía con serena dignidad a pesar del cansancio que se le notaba en el rostro. Se lo pedí específicamente. James comenzó, con la voz llena de desdén mientras la miraba de arriba a abajo. Lo que no sabía era que esta mujer tenía la clave de la relación más importante de su vida. ¿Desde dónde me miras esta noche? Patricia Morales llevaba 3 años trabajando doble turno en Romanos. Desde que su esposo falleció de cáncer, dejándola con facturas médicas que parecían imposibles de pagar. Había aprendido a reconocer la mirada que James le dirigía al instante. La misma expresión que había visto innumerables veces en clientes adinerados que pensaban que no era digna de atención. Pero Patricia había desarrollado una piel dura y un corazón bondadoso que se negaba a endurecerse, por mucho que la trataran como si fuera invisible. «Buenas noches, señor», dijo en voz baja, con el leve acento puertorriqueño de su abuela. «Yo me encargaré de usted esta noche. Le ofrezco algo para beber». Sus manos temblaban. Ligeramente, no por nerviosismo, sino por el tercer trabajo que había tenido esa mañana. Limpiando edificios de oficinas antes de su turno aquí. James apenas la miró. Mientras sacaba su teléfono. «Pedí a otra persona. No quiero». Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran tan geniales como se sentía. «Prefiero camareros con más experiencia para mis reuniones de negocios». La mentira le salió fácilmente, aunque lo que realmente quería decir era que quería a alguien que se destacara en su mundo de apariencias impecables y presentaciones perfectas. Lo que James no sabía era que Patricia había estado cuidando a su madre, Elena Patterson, durante los últimos 6 meses. Elena, que ahora tiene 78 años y vive en cuidados asistidos después del derrame cerebral, se había convertido en la persona favorita de Patricia durante su trabajo voluntario de fin de semana en Sunset Manor. La anciana hablaba a menudo de su exitoso hijo, que nunca la visitaba y cuyas llamadas eran cada vez menos frecuentes a medida que su imperio empresarial crecía y se volvía más exigente. «Por supuesto, señor», respondió Patricia con dignidad intacta, aunque algo brilló en sus ojos, una mezcla de reconocimiento y decepción. «Le preguntaré a mi gerente si le puedo reasignar su mesa». Mientras se giraba para marcharse, James vislumbró un pequeño medallón de plata alrededor de su cuello, como el que solía llevar su madre. Por un instante, algo lo miró fijamente en el pecho, pero rápidamente lo apartó. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en Sunset Manor, Elena Patterson preguntaba por su amiga Patricia, preguntándose por qué no había venido a su visita dominical habitual. La enfermera le explicó que Patricia había hecho un turno extra para ayudar a pagar los libros de texto universitarios de su hija. El corazón de Elena se llenó de comprensión. Recordó esas dificultades de su propia juventud, antes de que el padre de James amasara su fortuna. Nunca le había contado a su hijo sobre la joven que le traía sopa casera, escuchaba sus historias y la trataba como a un miembro de la familia cuando su verdadera familia parecía demasiado ocupada para recordar su existencia. La velada en Romanos continuó con James dirigiendo su reunión, pero algo no encajaba. Su camarero habitual, refinado y eficiente,
carecía de la gentil calidez que notaba en los ojos de Patricia. Se encontró mirando hacia la cocina, preguntándose sobre la mujer que se había marchado con tanta gracia y serenidad, a pesar de su rechazo. A la mañana siguiente, llegaron noticias preocupantes que lo cambiarían todo. Elena Patterson había sufrido otro derrame cerebral durante la noche, y los médicos no eran muy optimistas sobre su recuperación. James recibió una llamada mientras revisaba los informes trimestrales. La voz de su asistente interrumpió su concentración con palabras que hicieron que su mundo se tambaleara. «Señor, lamento interrumpir, pero se trata de su madre». La llevaron al Hospital General de la ciudad. En la residencia de ancianos dijeron que esta vez era grave. Los papeles que James tenía en sus manos de repente se sintieron insignificantes mientras la culpa lo invadía como una ola. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿2 meses? ¿3? Sus conversaciones telefónicas se habían convertido en reuniones obligatorias, breves intercambios sobre su salud, mientras su mente vagaba hacia los precios de las acciones y las adquisiciones. En el hospital, James encontró a su madre inconsciente, rodeada de máquinas. Y el olor a antiséptico que le traía recuerdos de los últimos días de su padre. El médico explicó que Elena había estado preguntando por alguien llamada Patricia antes de perder el conocimiento, repitiendo su nombre una y otra vez. Parecía muy angustiada porque no se podía localizar a esa tal Patricia. El médico mencionó, ¿sabe quién podría ser? James frunció el ceño, repasando mentalmente a los conocidos de su madre. No recordaba a nadie con ese nombre. Probablemente uno de sus cuidadores en el centro, dijo con desdén, aunque algo le inquietaba por el sonido familiar del nombre. Esa noche, exhausto y emocionalmente agotado, James se encontró de vuelta en Romanos, buscando el consuelo de la rutina y el entumecimiento que le proporcionaba un whisky caro. Para su sorpresa, Patricia estaba trabajando de nuevo. Su amable presencia era a la vez tranquilizadora e inquietante. Ella se acercó a su mesa, con la misma serena dignidad, aunque él notó que las líneas de preocupación alrededor de sus ojos parecían más profundas esa noche. «¿Lo de siempre?», preguntó, sin mencionar su encuentro anterior. Pero mientras se movía alrededor de su mesa, James la sorprendió mirando su teléfono con evidente ansiedad. Su mano tembló ligeramente al servirle la bebida, y él se encontró estudiando su rostro con más atención. Había algo dolorosamente familiar en sus rasgos, aunque no podía recordar dónde podría haberla visto antes. «¿Está todo bien?». La pregunta los sorprendió a ambos. James no era conocido por preocuparse por los problemas personales de sus camareros, pero algo en su evidente angustia tocó una parte de su corazón que creía haber enterrado bajo años de coraza corporativa. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente para apartarlas. «Lo siento, señor. Es solo que alguien muy querido está en el hospital y no puedo permitirme dejar el trabajo para estar con ella. No tiene familiares de visita, y le prometí que nunca la dejaría sola». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras y James sintió una opresión incómoda en el pecho. «Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video». Mientras Patricia se alejaba para atender otras mesas, James permanecía en silencio, atónito. Las piezas empezaban a encajar en su mente. Su madre preguntando por Patricia, la familiar calidez en los ojos de esta mujer, la culpa que lo había carcomido durante meses por su negligencia. ¿Podría ser que esta camarera, a la que había menospreciado ayer, fuera una persona por la que su madre se preocupaba más que por su propio hijo? La revelación golpeó a James como un golpe físico mientras estaba sentado solo con su whisky intacto. Incapaz de concentrarse en nada más, se encontró conduciendo a Sunset Man a medianoche, necesitando respuestas. La supervisora nocturna, una amable mujer llamada señora Chen, se sorprendió al verlo, pero lo recibió en las tranquilas instalaciones. «Tu madre habla de ti a menudo», dijo con dulzura mientras caminaban por el pasillo tenuemente iluminado. «Pero Patricia, ha sido como una hija para Elena.
Todos los domingos durante 6 meses, sin faltar a ninguna visita. Trae comida casera, lee poesía y escucha las historias de tu madre sobre ti cuando eras joven. La señora Chen sirve en la habitación vacía de un alumno. Fotos de James de décadas pasadas aún están esparcidas por la mesita de noche junto a una tarjeta firmada con amor. Patricia, ella es voluntaria aquí. James preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Voluntarios y más. Cuando tu madre no pudo pagar algunos de sus medicamentos después de las complicaciones con el seguro el mes pasado, Patricia cubrió los costos discretamente. Nunca quiso que un Leonard supiera que venía de ella. Dijo que todos merecen dignidad en sus años dorados. Las palabras de la señora Chen le atravesaron el corazón a James como una cuchilla. Patricia tiene 3 trabajos para apoyar la educación de su hija, pero siempre encuentra tiempo para tu madre. Tienen una hermosa amistad. James condujo de vuelta al hospital un día después, agobiado por el peso de sus fracasos. Había estado tan concentrado en construir su imperio que se había olvidado de cuidar los cimientos sobre los que se asentaba, el amor y el sacrificio de su madre. Y mientras tanto, una camarera a la que trataba con desdén le había brindado el cuidado y la compañía que él, por estar demasiado ocupado, no había podido dar. En el hospital general, James pasó una noche junto a la cama de su madre, sosteniendo su frágil mano y susurrando disculpas que ella no pudo oír. Le contó sus éxitos empresariales, pero las palabras le resultaron huecas en la habitación estéril. En cambio, se encontró hablando de recuerdos. Las mañanas de Navidad en las que ella había ahorrado durante meses para comprarle el juguete que quería. Como había tenido 2 trabajos para pagarle la universidad. La forma en que usaba el zumbido mientras cocinaba sus platos favoritos. Al amanecer, James tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono y llamó a Romanos, pidiendo hablar con Patricia. Cuando ella contestó, su voz se quebró tras otro turno doble. James se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Patricia, soy James Patterson. Hola, necesito contarte algo sobre Elena. Oyó una fuerte inspiración. Él. Miedo en su silencio. Está en el Hospital General de la ciudad. Tuvo otro derrame cerebral. Ha estado preguntando por ti. Oh, no, susurró Patricia, y James pudo oírla llorar. Debería haber estado allí. Le prometí que nunca la dejaría sola. Pero no podía permitirme fallar. Debe estar muy asustada. No está sola, dijo James en voz baja. Estoy aquí ahora. Pero Patricia, creo que te necesita más que a mí. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. La línea estaba en silencio, salvo por los suaves sollozos de Patricia, y James se dio cuenta de que esta mujer, esta amable y egoísta mujer a la que despidió con tanta indiferencia, amaba a su madre de una manera que olvidó cómo expresar. Sin dudarlo, James hizo una oferta que lo sorprendió incluso a él mismo. Cubriré tus turnos. No importa cuánto pierdas si dejas el trabajo, te lo pagaré. Elena te necesita aquí, y yo necesito aprender a ser el hijo que se merece. Su voz se quebró por la emoción. A sus años, una culpa reprimida finalmente afloró. Patricia llegó al hospital 30 minutos después. Todavía con el uniforme de romano, los ojos rojos de llorar, pero llena de determinación. Cuando entró en la habitación de Elena y vio a James sentado junto a la cama, de la mano de su madre, sucedió algo hermoso. En lugar del frío hombre de negocios que rechazó sus servicios, vio a un hijo roto, desesperado por enmendar sus errores. Habla de ti constantemente, dijo Patricia en voz baja, tomando la otra mano de la nena. Todos los domingos me cuenta historias de tu infancia, de lo orgullosa que está de todo lo que construiste. Guarda recortes de periódico de tus logros empresariales en un bloc de notas. Las palabras de Patricia impactaron a James más fuerte que cualquier fracaso empresarial. Como si respondiera a la voz familiar de Patricia, los ojos de Elena se abrieron de golpe. La primera persona que vio fue una querida amiga, con una leve sonrisa en el rostro. Patricia,
Querida, viniste. Su voz era apenas un susurro, pero llena de tanto amor que James sintió que sus muros cuidadosamente construidos se derrumbaban por completo. Siempre vendré, Elena. Lo sabes. Patricia apretó suavemente la mano de la anciana. Y mira quién está aquí también. James ha estado a tu lado toda la noche. Elena giró lentamente la cabeza hacia su hijo, y por un instante James no vio decepción ni esperanza en sus ojos, sino amor puro, el mismo amor incondicional que ella le había brindado toda su vida, a pesar de su reciente abandono. Hijo mío, susurró. Viniste. Lo siento, mamá, dijo James, con lágrimas corriendo por su rostro. Siento mucho no haber estado aquí, estar demasiado ocupada, olvidar lo que más importa. Patricia me mostró lo que debería haber estado haciendo desde el principio. Durante los días siguientes, ocurrió algo milagroso. Mientras Elena se recuperaba lentamente, con Patricia y James turnándose a su lado, los tres formaron un vínculo inesperado. James aprendió sobre las dificultades de Patricia, la batalla de su esposo contra el cáncer, su determinación de darle a su hija oportunidades que nunca tuvo, su amable filosofía de que la amabilidad no cuesta nada, pero lo es todo. Patricia entonó. Así que, más allá de la riqueza y la frialdad de James hacia el niño herido que había construido muros alrededor de su corazón tras perder a su padre, ella lo observó alimentar con cariño a su madre, leerle sus poemas favoritos y escuchar sus historias con una paciencia que él había perdido en algún momento de su ascenso al éxito. ¿Sabes?, dijo Elena una tarde mientras veía a Patricia y James reír juntos por el recuerdo compartido. Siempre recé para que encontraras a alguien que pudiera ver tu corazón como yo. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. La sanación que se produjo en esa habitación de hospital no fue solo la recuperación física de la nena. Fue la restauración de una familia que había sido destrozada por el orgullo, los negocios y la suposición de que el éxito era más importante que el amor. 3 meses después, Elena no solo se había recuperado, sino que prosperaba de una manera que ninguno de ellos esperaba. James la había trasladado a una hermosa residencia asistida más cerca de su casa, pero lo más importante, la visitaba todos los días. La transformación en su relación fue nada menos que milagrosa, construida sobre los cimientos que Patricia, sin saberlo, había sentado con sus meses de cuidado desinteresado. En una cálida tarde de domingo, los tres estaban sentados en el apartamento con jardín de Elena, compartiendo la clase de comida que alimenta tanto el alma como el cuerpo. Patricia le había enseñado a James a preparar el arroz puertorriqueño favorito de su madre y una cocina llena de risas mientras él se esforzaba con un condimento bajo la amable guía de ambas mujeres. «¿Sabes?», dijo Elena, observando a su hijo y a Patricia trabajar codo con codo. «Solía preocuparme por quién cuidaría de James cuando yo no estuviera. Está tan concentrado en atender las necesidades comerciales de los demás que olvidó cómo dejar que la gente cuide de su corazón». Le sonrió a Patricia. «Pero tú le enseñaste algo que yo no pude, que recibir amor es tan importante como darlo». James había cambiado de maneras que sorprendieron a todos, incluido a sí mismo. Había reestructurado su empresa. Cualquiera para priorizar el equilibrio entre la vida laboral y personal, no solo para él, sino para todos sus empleados. Había creado un fondo de becas para hijos de trabajadores del sector servicios, y discretamente, había saldado la deuda médica restante de Patricia, no como caridad, sino como reconocimiento al regalo que ella le había dado a su familia. La hija de Patricia ahora asistía a la universidad con una beca completa que James había gestionado, y a Patricia le habían ofrecido un puesto directivo en uno de los hoteles de James. Pero lo que significaba más para ella que cualquier seguridad financiera era la familia que había encontrado. Elena se había convertido en la figura materna que había perdido años atrás. Y James se había convertido en el hermano que nunca tuvo. «Necesito decirles algo a ambos», dijo James, dejando su taza de café con manos que ya no temblaban de ansiedad, sino de emoción. Antes de conocer a Patricia, era exitosa, pero estaba vacía.
Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada que importara. Patricia, no solo salvaste la vida de mi madre, también salvaste la mía. Me mostraste lo que realmente significa la riqueza. Patricia se secó una lágrima, pensando en cómo este viaje había comenzado con el rechazo de James y la había llevado a la amistad más profunda de su vida. Elena siempre decía que todo sucedía por una razón. Tal vez yo estaba destinada a estar en Romanos por la noche para que pudieras encontrar el camino de regreso a ella. Elena tomó sus manos, creando un círculo de amor forjado a través de las pruebas y sellado con el perdón. Queridos míos, dijo con voz fuerte y clara. Le has enseñado a una anciana que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de elegir amar y ser amada todos los días. Mientras el sol se ponía a través de las ventanas del jardín, proyectando un resplandor dorado sobre sus manos unidas, James se dio cuenta de que así era el verdadero éxito. No los miles de millones en sus cuentas, sino el amor en esa habitación, la paz en su corazón y la certeza de que nunca más estaría demasiado ocupado para las personas que más le importaban. El pequeño medallón de plata que Patricia llevaba en el cuello le causó alegría, y James sonrió, recordando cómo ese pequeño detalle había despertado algo en su corazón congelado, iniciando el viaje que los llevó a todos a casa, el uno con el otro. Si disfrutaste la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, perdón y las hermosas maneras en que los desconocidos pueden llegar a ser.